Amigos, bienvenidos a este segundo bloque de Política y Media. Nos encontramos ya aquí en el set con nuestros invitados, Juan Carlos Valdivia y Edgardo del Pomar. Ellos dos son analistas políticos bastante acuiciosos y con su parecer, con sus opiniones, nos harán entender mejor la coyuntura política nacional, que el día de hoy particularmente, como ya nos están acostumbrando nuestros queridos políticos, nos ha tenido en zozobra completa. Bien, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, todos han dicho algo, hoy día, el presidente, el alcalde, en el Congreso, se ha dicho de todo, así lo hemos mencionado al inicio del programa. Las palabras del presidente, ¿qué les ha parecido? ¿Creen ustedes que el presidente, luego vamos a profundizar en cada tema, pero creen que el presidente está tirando huesitos para distraer mientras ocurren cosas de fondo en el país? ¿Qué piensan ustedes? Creo que su campaña contra el Congreso es permanente, ¿no? Es una forma de levantar en las encuestas, como ya se ha dicho reiteradamente. Lo que ha hecho hoy día es, en medio de esta oleaje de Tía María, salir a tratar de tomar un poco de oxígeno diciendo los del Congreso son, ¿no?, nuevamente los malos de la película. Creo que se está equivocando, pero en todo caso, bueno, es parte de una estrategia, ¿no es cierto? Es algo que piensa sus asesores, que no son peruanos, no les importa poco la institucionalidad, pues no, lo que le importa es... ¿Crees tú que ese factor sea trascendental? Le importa la encuesta antes que la resolución de los problemas. Edgardo, palabras cortas, ¿crees tú que el presidente en su batahola eterna contra el Congreso se mantendrá siempre firme en eso? Yo creo que el presidente continúa con una actitud irresponsable frente al país. Vemos cómo los indicadores económicos siguen mostrándonos una caída grave de la economía, ¿no es cierto? En consecuencia, el presidente lo que está haciendo es sobrevivir sobre la base de hacer lo que cree que a la gente le gusta, y es la confrontación permanente con el Parlamento en todo momento. Cuando hay temas urgentes que son responsabilidad del Poder Ejecutivo, como el tema fundamental de la promoción de la inversión para el crecimiento económico y para que todos los peruanos nos desarrollemos, como es el tema de la seguridad ciudadana, tan importante para poder vivir justamente en una sociedad con armonía y que podamos desarrollar nuestras capacidades en consecuencia. Y al mismo tiempo, también una actitud que, como bien ha dicho Juan Carlos, va dirigida a romper la institucionalidad. Entonces es un presidente que no trabaja con responsabilidad. Él está preocupado del día a día, de sobrevivir hasta el 28 de julio del 2021, ¿no? Y no está pensando en trascender y en dejar un legado como un presidente eficiente, ¿no? Y responsable en el país. Bien, les pido que vayamos a analizar uno de nuestros bytes, justamente qué es lo que ocasionó las palabras tan furibundas del presidente de la República. Vayamos con nuestro primer video. Su ausencia no fue impedimento para que resuelvan su caso. Con 75 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó acusar a Pedro Chávarri por el delito de encubrimiento real. El expediente será derivado a la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Pese a esta medida, el Parlamento rechazó 2 cuestiones previas. La primera es no acusar a Chávarri por la presunta organización criminal y la segunda es no incluir en la denuncia al fiscal supremo Tomás Gálvez. Como se sabe, por tercera vez consecutiva, el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri, no se presentó ante el Congreso de la República para ejercer su derecho de defensa. Los días 11 y 22 de este mes tampoco asistió, pese a que se había solicitado su presencia. Nuevamente, Chávarri intentó reprogramar la citación, explicando que su ausencia se debe a temas de salud y porque su abogado no se encuentra en el país. Él tenía que dar su versión frente a la denuncia constitucional en su contra. Como se sabe, Chávarri fue acusado de encubrimiento real luego de remover de sus cargos en diciembre del 2018 a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. Ante esto, la mesa directiva del Parlamento decidió calificar como injustificada la ausencia de Chávarri. Bien,
Chicos, ¿creen ustedes que la inasistencia de Chávarri al hemiciclo, por una parte, y por otra, que el Congreso no haya aprobado que se le investigue como parte de una organización criminal, una vez más, sea motivo suficiente para lo que el presidente ha dicho contra el Congreso en Arequipa? Es decir, ¿el Parlamento está haciendo bien su trabajo o es que con un mal trabajo da pie a todo este desbarajuste? Mira, yo tengo la impresión de... en la tarde yo no estuve muy al tanto de lo que estaba pasando en el Congreso, entonces será pues a las 6 puse la radio en el carro y de repente escuché al el presidente reclamar. Sí. Pero acto seguido el titular de la radio decía, acusan a... Entonces yo decía, ¿en qué momento lo han blindado si es que lo están acusando? ¿No es cierto? Claro. Entonces, claro, el problema es el siguiente. O sea, viene un proceso que tiene la comisión investigadora, la comisión permanente, con la comisión de acusación constitucional, sí. Es un proceso que se va armando. Entonces, lo que llega al Pleno no puede ser ampliado porque ya son procesos que se han ido matando uno con el otro, ¿no es cierto? Entonces, lo que llega al Pleno es ya hacer una acusación o no hacer la acusación. Entonces, lo que quiso hacer Gino Costa y los dirigentes de izquierda y los congresistas de izquierda es cambiar la acusación que venía, que llegó al Pleno, y cambiarla y aumentarla y modificarla y hacerla como para variación criminal y que esté Tomás Gálvez y que entonces, claro, eso es lo que no se puede hacer. Ahora, entonces, lo que ha tomado, la decisión del Congreso está dentro del proceso que se ha venido llevando. Han acusado a Chávarri, claro, en el mundo en el cual todo funciona de acuerdo a lo mediático, quieren que Chávarri ya esté decapitado y enterrado. Eso pues tiene un proceso, pues, ¿no? El presidente no puede pretender que todo suceda en un mismo día, ¿no? Ahora, Edgardo, el ánimo del Congreso de dar carta libre a la acusación de encubrimiento real, pero no a la acusación de organización criminal, pertenecer a una organización criminal, que el Congreso se enfrasque en eso como acto político, ¿puede traer consecuencias serias? No, yo no creo. O sea, quien realmente, porque el Congreso está cumpliendo y ejerciendo sus facultades, sus potestades, ¿no? El presidente no puede continuar con esta cantaleta en el sentido de ponerle la agenda al Parlamento y que debe hacerse lo que a él le parece y lo que él exige, de ninguna manera. Y yo creo que la Comisión Permanente ya había establecido previamente por qué delito se le iba a acusar al fiscal supremo Chávarri. Y en consecuencia, en el debate lo que ha resultado es eso, pero ellos querían introducir, como ha dicho también Juan Carlos, la figura de la organización criminal. Y lo hacen justamente con el propósito de rápidamente destituirlo, o sea, con la pretensión de destituirlo, con el propósito de que se le pueda señalar luego por algún juez, ¿no es cierto?, supremo, una detención provisional, ¿no es cierto? Entonces, pero creo que el Parlamento está actuando de manera adecuada. Entonces, no todas las cosas que piden, sean miembros del Ejecutivo o parlamentario de otra bancada, finalmente tiene que ser lo que apruebe por mayoría el Parlamento. De manera que creo yo, insisto, en que quien está realmente aquí creando y contribuyendo más a este clima de enfrentamiento es el presidente de la República, de manera que a quien debemos de pedirle que se modere, que actúe con tranquilidad al presidente de la República, porque lo único que está consiguiendo es una inestabilidad no solo política, sino jurídica y económica, que es lo más grave, porque el país está en crisis realmente. De eso vamos a hablar, y además no olvidarnos que el Congreso también ha ratificado que Chávarri puede seguir en funciones, no nos olvidemos de eso, porque a raíz de eso tengo una pregunta que hacerles luego de ver este pequeño informe sobre las declaraciones precisamente que ha hecho el presidente Martín Vizcarra en Arequipa. No quiero dejar pasar la oportunidad de manifestar en nombre del Poder Ejecutivo nuestro malestar y nuestro rechazo a esta nueva oportunidad de blindaje que ha cometido el Congreso de la República. O sea, no puede ser que una vez más se ha blindado y se ha exculpado de una investigación sobre organización criminal al fiscal supremo
el señor Chávarri. No solamente ello, sino que el Congreso ha determinado que continúe en sus funciones, cuando ha sido una propia investigación del Ministerio Público y de congresistas el que pedía que se inicie, que den la opción de investigación. Se ha cerrado este tema, ya en la máxima instancia del Congreso, el Pleno ha determinado que no se lo investigue por organización criminal. Y eso es un blindaje que como Ejecutivo rechazamos enérgicamente. Bien, antes de preguntarles qué valor político le adjudica la oposición a Chávarri para permitirle seguir en funciones, porque esto tiene que tener un orden lógico, ¿verdad? Yo no creo que la oposición cierre filas en la defensa de Chávarri en vano. Antes de preguntarles por eso, quiero, probar si nos animamos a mojarnos, pues todos nos tenemos que mojar aquí. El presidente advirtió ya, meses anteriores, que si el Congreso volvía a fallar la confianza del pueblo, pues él tomaba acciones duras, ¿no? Él tomaba acciones tajantes. Esto, ¿creen ustedes, además por la cercanía de la fecha, 28 de julio, y casi como celebrando un año de aquella proclamación de referéndum, creen que el presidente se anime a hacer algo tajante, puntual, contra el Congreso? Mira, yo la verdad no creo que se atreva, ¿no? Salvo obviamente que esté pensando que eso le va a permitir levantar nuevamente las encuestas. Pero lo que debe pensar los peruanos, lo que debemos pensar todos los ciudadanos, es de que estas decisiones, estas actitudes, lo que hacen es perjudicarnos cada vez más. Pero aquí vemos que el presidente de la República está actuando como fiscal y como juez. O sea, acusa y para él ya hay responsabilidad y en consecuencia tiene que el Congreso levantarle, acusarlo y en consecuencia también retirarle de su cargo. Y hay otro tema fundamental, ¿no? Creo que el presidente continúa actuando de una manera absolutamente irresponsable. ¿Por qué esa ojeriza, digamos, contra Chávarri? Porque él dice que tuvo una comunicación con el señor, el fiscal, el Supremo que está en España, Inostroza, ¿no es cierto? Pero sucede que ha habido otros supremos que también han tenido conversaciones con el señor Inostroza. El caso del señor Ticona, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y sin embargo no tiene la misma actitud frente a él. O el propio juez César San Martín, ¿no? O San Martín. Entonces lo que vemos aquí con claridad es que lo que se busca es destruir a aquellos que no son parte de ese grupo, ¿no?, de personas afines a una ONG, ¿no es cierto? Y en consecuencia... ¿Te refieres a cuál? A esta que todos conocemos, que tiene la primicia de todas las grabaciones de las interceptaciones de la policía, ¿no es cierto?, que es el IDL. Y en consecuencia hemos visto también cómo en varias reuniones de capacitación, de orientación en el Poder Judicial que han contratado esta ONG, ¿no es cierto?, aparecen una serie de magistrados y justamente a esos no se los persigue, no obstante que han tenido conversaciones con Inostroza. Pero sin embargo a estos, tanto al señor fiscal Chávarri como a Tomás Gálvez, ¿no?, sí se les persigue y lo que se quiere es sacarlos para que ellos puedan tomar justamente el control de la Fiscalía, tomar el control luego del Consejo Nacional de la Magistratura, ahora Junta Nacional de Justicia, ¿no?, y seguramente luego tomar el control también en la Corte Suprema, ¿no es cierto? Porque miren cómo ahora, con una simple exposición, difusión de esos audios, hay fiscales y hay jueces que se inhiben de intervenir en un proceso. Entonces estamos aquí frente a una justicia plebiscitaria. O sea, ya el Poder Judicial no responde justamente a criterios de conciencia y a razones de derecho, sino justamente a lo que dicen la mayoría de los medios de comunicación y algunos ciudadanos o algunas ONGs, ¿no es cierto? Entonces lo que acá se ha desvirtuado es absolutamente ese concepto y el valor de la justicia. Y lo que tiene que prevalecer aquí es la justicia en virtud del derecho y justamente del criterio de conciencia de los jueces, ¿no? Muy bien, Edgardo, tenemos que ir avanzando. Juan Carlos,
Me quedo con las palabras de Edgardo cuando dice que el presidente está fiscalizando y está sentenciando también. Sí. Ahora yo cambio la pregunta. Decía hace rato, el presidente se atreverá a hacer algo contra el Congreso, pero ahora yo te pregunto a ti, Chávarri como actor político, activo, que eso es lo que el Congreso hoy le ha permitido, seguir activo, ¿puede significar algo contra los intereses o las intenciones o las ambiciones del presidente Vizcarra, crees tú? Me parece que no, Porque ya ha tenido oportunidad de hacerlo y no lo ha hecho, ¿no? Me parece que Chávarri es un funcionario del Ministerio Público de larga data, pero sí, que no es un hombre acostumbrado a los vericuetos del poder, ¿no? Ahora, permítame interrumpirte, pero el presidente tiene, según el propio Chávarri lo dice, 49 acusaciones y o investigaciones. Sí, claro. ¿Una de ellas no podría activarse convenientemente? El presidente tiene inmunidad, ¿no? No puede tocar. Ninguna. Ninguna, no. Ahora, muchas de ellas no han sido en periodo de mandato presidencial, ¿eh? Sí, pero no se le puede tocar pues al presidente mientras está en el ejercicio del cargo, ¿no? Eso es clarísimo. Ya, ¿no? Ya. O sea, me guiaba por la figura que se siguió con Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski se siguió, pero me parece que de una manera errada, ¿no es cierto? Esto debe acabar. O sea, hay que tratar de proteger la institucionalidad. Y las instituciones son eso, ¿no? O sea, las que permiten que la democracia funcione ordenadamente. Creo que nuestro gran problema está en que no respetamos instituciones y nos vamos dando saltos unos sobre otros. Es lo que hace el presidente permanentemente, ¿no es cierto? O sea, ¿va a cerrar el Congreso? Yo no creo que pueda cerrar el Congreso. No tiene hoy día el presidente la legitimidad suficiente para hacerlo. ¿Le daría soporte al presidente, o sea, aumentar las encuestas, el tratar de cerrar el Congreso? Es probable. El problema real es que este cierre constitucional del Congreso, ¿no? Porque se caen dos gabinetes, no tiene precedente. Y como no tiene precedente, no tiene un proceso reconocido y que todos podamos saber cómo es que va a funcionar. ¿Qué viene después? Así es. Nos mencionabas tú la institucionalidad del país. Bien, justamente esa institucionalidad, ahora cambiando de actor, enfoquémonos en la Municipalidad de Lima, ¿no? El alcalde, Jorge Muñoz, ha hecho algo, no sé si también sin precedentes, creo que no, pero por lo menos si lo comparamos con las últimas gestiones ediles, se ha atrevido a dar un paso que es la anulación de un contrato con una empresa que ha estado en el foco de toda la ciudadanía en los últimos meses y que pertenece además de todo este entramado Lavallato. Así que no ha hecho poca cosa el alcalde Muñoz y justamente las preguntas que yo les voy a hacer es a razón de las consecuencias de este acto. Pero antes vayamos a ver la nota de la decisión de las declaraciones, que ha tenido Jorge Muñoz esta tarde. Ante estos hechos y en salvaguarda de los intereses de la ciudad y de sus habitantes, anuncio la nulidad del contrato con LAMSAC. Repito, anuncio la nulidad del contrato con LAMSAC. Luego de esto, la Municipalidad de Lima pasará a administrar los peajes. Bien, a ver, la pregunta es clarísima. Consecuencias de esta decisión. Los limeños, que ya estamos sumidos en un caos diario, ¿esto traerá mayor zozobra? ¿Traerá por fin alguna ventaja para los vecinos? ¿Qué creen ustedes? Tenemos, chicos, les adelanto, tenemos 2 minutitos, por favor. A ver, en 2 minutos, ¿cómo se puede explicar rápidamente, se los pido por favor, este tema? Mira, rápidamente, en primer lugar creo que es una buena decisión del alcalde. Ya lo habíamos anunciado nosotros que cuando él convocó al Consejo que eso no era una potestad ni atribución del Consejo, que él debía hacerlo hace rato, o sea, hace 3 semanas o 4 semanas. Lo advirtió. Sí. En fin, en consecuencia, ya lo hizo. Lo que está haciendo es solicitar, o mejor dicho, anunciar a la ciudadanía que va a solicitar la nulidad del contrato con LAMSAC, con Línea Amarilla, lo que no significa que se va a dejar de pagar los peajes, ¿correcto? No, claro que no, vendrá otra empresa, ¿no? Vendrá otra administración. Porque si no, lo haría la municipalidad o en todo caso asumiría toda la pérdida, entre comillas, de esta empresa. Este proceso tiene que ir a conocimiento de un tribunal arbitral internacional, que el contrato primigenio decía París, ahora han anunciado que va a ser en Miami, o sea, tenían la potestad de cambiar. En consecuencia, demorará por lo menos 1,5 años a 2 años hasta que el tribunal pueda emitir el laudo. Pero hay una cosa,
En el caso de que fuera contrario a los intereses de la ciudad de Lima, el propio contrato suscrito con Lina María dice de que las partes, en el momento que lo firmaron en el 2009, las partes rechazan su derecho a poder impugnar, a poder apelar, ¿no?, a pedir la nulidad de ese laudo arbitral. Significa que ahí se resolverían las cosas. Ahí quedaría. Y en consecuencia, sí tiene consecuencias, por supuesto, económicas. Se ha anunciado, el propio alcalde ha dicho que va a pagar, se pagarían 1.520 millones, que es menos, creo, de lo que va a pagar, o más o menos un poco más de lo que va a pagar o pagaría Odebrecht por indemnizar al país por todo el daño que le está causando, ¿no es cierto? Y por otro lado, anulado el contrato, si se anula, la cobranza pasaría a ser ejercida o por un tercero o por la propia municipalidad, pero peaje yo creo que siempre va a pagar la población. Sí, yo creo que este es un proceso que va a tomar, lo han dicho ellos mismos, 2 años. Es interesante porque Vinci, que es el actual propietario de la concesión, es una empresa francesa de muy alta reputación en el mundo, ¿no? En el mundo de la construcción. Entonces, de gran prestigio. Entonces, ver a Vinci envuelto en estos líos porque el alcalde quería negociar un contrato y los de Vinci dijeron no, porque tenemos un contrato firmado, no hay nada que negociar. ¿No es cierto? Entonces, claro, decir voy a ir a una nulidad, porque no son causales que afecten a Vinci, son causales que pueden afectar el origen del contrato, pero ya, digamos, el devenir es absolutamente distinto. Tengo mis dudas respecto a que si lo que está haciendo Jorge Muñoz es legalmente lo correcto. Muñoz es un buen abogado, un abogado con experiencia, o sea, pero vamos a ver si es que al final la justicia le da la razón. Rinde cuentas a favor de Lima, ¿verdad? Así es. Juan Carlos, Edgardo, muchas gracias por haber estado acompañándonos en este segundo bloque, y nosotros vamos a regresar rápidamente luego de este nuevo corte comercial con nuestro último invitado para hablar también sobre las consecuencias de los actos de nuestro burgomaestre limeño.